Bueno, continuamos con suma y resta de números binarios con signo en complemento a 2. Para la suma y resta en complemento a 2 se suma bit a bit, como la suma en binario puro. Si los números a sumar tienen distintos signos, se debe tener en cuenta que si no hay acarreo al final, el resultado es negativo. Y si hay acarreo al final, el resultado será positivo y ese acarreo se debe descartar. A diferencia de complemento a 1, en donde el acarreo se suma al resultado, aquí en complemento a 2 se debe descartar el acarreo. Cuando los números son ambos positivos o ambos negativos, se suma bit a bit de la misma manera y el resultado quedará con el signo correcto. Si los dos son positivos, resultado positivo. Si los dos son negativos, resultado negativo. Si hay acarreo al final, este acarreo se debe descartar. Bueno, para la resta, la sustracción, será un caso particular de la suma. Lo que significa es que, por ejemplo, si queremos restar el número 6 al número 9, o sea 9 menos 6, lo que se hace es cambiarle el signo al sustraendo, o sea al más 6 se le cambia el signo, se lo transforma en menos 6 y se realiza una suma entre 9 y menos 6. Así que es lo mismo que la suma, solo que tiene un paso adicional, que es cambiarle el signo al sustraendo. Veamos un ejemplo. En este caso tenemos la resta entre la suma entre el más 9 y el menos 4. Si lo vemos en decimal, el 9 más el menos 4 me va a dar 5 positivo. ¿Está bien? Bueno, si este número ya está, es el menos 4 expresado en complemento a 2, este sería el 9 en complemento a 2, o sea el 9 positivo, y ya se pueden sumar bit a bit. 1 más 0 me va a dar 1, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 1 me va a dar 0 con un acarreo. Este acarreo más 0 me da 1, más 1 me da 0 con otro acarreo. Este acarreo es este que tenemos acá debajo. Como dijimos en la definición de suma y resta en complemento a 2, si se produce un acarreo se descarta, o sea que este acarreo lo descartamos y el resultado nos va a quedar 00101, ¿no? Que si lo pasamos a decimal nos debería dar el número 5. Acá tenemos otro ejemplo. En este caso tenemos la suma entre el menos 9 y el menos 4. En este caso también estamos trabajando con 5 bits, ¿no? O sea que esto está restringido a 5 dígitos y este sería el menos 9 y este sería el menos 4 en complemento a 2. Sumamos bit a bit. Como son los dos negativos, el resultado ya sé que me va a dar negativo. Sumamos bit a bit. 1 más 0, 1. 1 más 0, 1. 1 más 1, 0 con un acarreo. El acarreo más 0 me da 1. Más 1, 0 con un acarreo. El acarreo más 1 me da 0 y se genera un acarreo. Y ese 0 más este 1 me da 1, ¿no? Este acarreo que se generó es el que se bajó acá. Y como dijimos en complemento a 2, el acarreo se descarta. Por lo tanto, el resultado correcto de la suma va a ser el 10011. Si lo pasamos a decimal, vamos a comprobar que ese número es el menos 13. Bueno, respecto a la condición de desborde, ya lo habíamos discutido. Cuando se suman dos números y el número de bits requerido para representar el resultado de la suma excede el número de bits de los dos operandos, entonces lo que tenemos es un desborde.
¿no? Y habíamos dicho que se indicaba mediante un bit de signo incorrecto. Veamos ahora la multiplicación binaria. Solamente la vamos a ver con un ejemplo para comprobar que es idéntica a la multiplicación en base 10 en decimal, solamente que con unos y ceros. El primer dígito del multiplicador se multiplica por el multiplicando, se pone debajo. Desplazo una posición, el segundo dígito del multiplicador se multiplica por el multiplicando, se pone debajo. Desplazo una posición, el tercer dígito se multiplica por el multiplicando, el resultado se pone debajo, y así hago un nuevo desplazamiento y el cuarto dígito se multiplica por el multiplicando y se pone debajo. Y luego se suma como una suma común y el resultado va a ser el resultado de la multiplicación entre estos dos números. Si pasamos estos dos operandos a decimal, vamos a obtener que este es el número 7, este es el número 13, y si multiplicamos 7 por 13 me da 91. Si pasamos el resultado a decimal deberíamos obtener el 91. Una buena forma de comprobarlo. Veamos ahora el caso de la división. La división ya no es tan intuitiva, pero es análoga a la división en decimal, ¿no? Voy a tratar de comentarla de una forma más amigable. Lo primero que hacemos es mirar el divisor y lo comparamos con el dividendo, ¿no? Estos 4 dígitos del divisor los comparamos con los 4 dígitos más significativos del dividendo. Si el dividendo es mayor al divisor, se realiza una resta y se pone un 1 en el cociente, ¿no? El resultado de la resta me queda 0,1,0,1. Este 0,1,0,1 lo vuelvo a comparar con el divisor. En este caso es menor al divisor, por lo tanto necesito bajar un nuevo dígito del dividendo. Bajo el siguiente dígito, que es un 1, ¿no? Y vuelvo a comparar. 1,0,1,1 es mayor al divisor, que es 1,0,0,1. Sí, es mayor. Entonces puedo realizar la resta y pongo otro 1 en el cociente. Realizo la resta y obtengo como resultado de esta resta el 1,0. El 1,0 es menor al divisor, por lo tanto bajo un dígito más del dividendo. Obtengo el 1,0,1. Como el 1,0,1 es menor al divisor, no puedo realizar la resta, entonces pongo un 0 en el cociente y bajo un nuevo dígito, que es el último 1 que tiene el dividendo. Ahora sí me queda 1,0,1,1 y puedo hacer la resta con el 1,0,0,1. Al hacer la resta obtengo 1,0. Por lo tanto este 1,0 va a ser el resto y el resultado del cociente va a ser 1,1,0,1. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que es una división de enteros, por lo tanto el cociente va a dar entero y voy a tener un resto que puede ser 0 o distinto de 0. Pueden probar pasar el dividendo y divisor a decimal, hacer la división en decimal y luego comparar el cociente decimal con el resultado en binario para ver si dan igual. Bueno, pasamos a la suma en BCD. Ya habíamos hablado algo de la suma, pero no había quedado muy claro porque todavía no habíamos visto suma en binario. Entonces, para sumar en BCD habíamos dicho que se suma bit a bit, ¿no? Recordemos que cada dígito BCD está formado por 4 dígitos binarios y representa un número decimal de 0 a 9. Entonces acá tenemos el número 7 en BCD, acá tenemos el número 3 en BCD y lo que vamos a hacer es sumarlos, ¿no? Si sumamos bit a bit obtenemos 1 más 1, 0 con un acarreo. El acarreo más 1 es 0 con otro acarreo, más este 1 me da 1.
El acarreo más 1 me da 0 con un acarreo y este acarreo se baja. El resultado entonces es 1, 0, 1, 0. Este 1, 0, 1, 0 no es otra cosa que el 10 en binario. Pero en BCD no se puede representar con un dígito el número 10. Sí o sí se necesitan dos dígitos. Uno para el 0 y otro dígito BCD para el 1. Entonces habíamos dicho que si el resultado de la suma de dos dígitos da mayor a 9, al resultado para corregirlo se le debe sumar 6. Este sería el 6, 0, 1, 1, 0 es el 6. Al realizar la suma obtenemos 0 más 0, 0, 1 más 1, 0 con un acarreo, 1 más 1, 0 con un acarreo, 1 más 1, 0 con un acarreo. Este acarreo que tengo acá lo traslado a un nuevo dígito. Y ahora sí tengo el 10 expresado correctamente. Un dígito BCD para el 1 y otro dígito para el 0. Es así de simple. Pasamos a la aritmética de coma flotante, ¿no? Lo que vamos a ver es que los números en coma flotantes son muy utilizados en los sistemas de procesamiento, más que nada para representar grandes cantidades o pequeñas cantidades. Y las unidades que más utilizan estos sistemas, este sistema o método de representación, son la CPU, que es la unidad central de procesamiento, o sea el procesador, GPU, que es la unidad de procesamiento gráfico, que es para video, procesamiento de video, y FPU, unidad de coma flotante, ¿no? Que es para hacer operaciones en coma flotante, de números muy grandes o muy pequeños. Bueno, el coma flotante se puede representar, como ya dijimos, valores muy grandes o muy pequeños de manera eficiente, o sea, consumiendo poca cantidad de bits, ¿no? Por eso es muy importante aprender el método y saber cómo se representan en binario los números de coma flotante. Entonces, el estándar que se utiliza para la representación de coma flotante es el de la IEEE 754. Pasamos a describir en qué consiste ese estándar. Por un lado, nosotros tenemos la notación científica de coma flotante en base 10. Es la que se muestra acá. Tenemos un signo, tenemos la mantisa, ¿no?, que está dada por el número en sí con su parte decimal, multiplicada por la base elevada a un exponente. El exponente, que en este caso es menos 23, es el que justamente me va a permitir saber cuál es el verdadero valor que estoy indicando acá, ¿no? Si es menos 23, entonces para conocer el verdadero valor tendría que hacer 23 corrimientos hacia izquierda de la coma. Eso me va a dar un número muy pequeño. En este caso tenemos un ejemplo similar de notación científica, pero en base 2, o sea, de un número binario. Entonces tenemos el signo, la mantisa, que es 1,01110, por la base 2 elevado a la menos 1101, ¿no? Este sería un exponente negativo en binario. Hasta acá son representaciones típicas que uno puede realizar habitualmente cuando hace cálculos en papel. Pero ¿cómo lo podríamos representar de una manera que se pueda guardar en memoria y le permita al procesador hacer cálculos? Bueno, eso es lo que define el estándar de la IEEE. Vamos a tener entonces un signo que va a indicar el signo del número, si es positivo o negativo, una mantisa que va a contener la magnitud del número en binario, el exponente que va a contener el valor de la potencia y la base que va a estar implícita, que obviamente va a ser la base 2. Acá tenemos, digamos, la representación en coma flotante con 32 bits de 0 a 31. El bit más significativo se utiliza para el signo, lo indicamos con una S. Después, los siguientes 8 dígitos
se utilizan para el exponente del bit 23 al 30 y del bit 0 al 22 se utiliza para la mantisa, ¿no? Entonces, el signo puede ser 0 o 1. Si es positivo se pone un 0, si es negativo se pone un 1. La mantisa puede ser de 23 bits como máximo. Aquí hay un bit que va a estar implícito, que es el bit entero, el dígito entero, después lo vamos a ver con un ejemplo. O sea, que está implícito significa que no se incluye dentro de los 32 bits, pero se asume que ya que es 1, que ese bit, ese dígito existe y vale 1. Bueno, el exponente va a ser entonces de 8 bits expresado en binario con el método del exceso. ¿Por qué se utiliza para la representación el método del exceso? Porque obviamente tenemos que contemplar exponentes positivos y negativos. Entonces, si utilizamos un método que es diferente a los métodos de representación de números con signos que venimos viendo, que nos permita representar exponentes positivos y negativos. El método del exceso es bastante simple y consiste en sumar un desplazamiento al valor real del número. Cuando hablamos de un desplazamiento es un valor fijo. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo se calcula el desplazamiento, ¿no? Para un exponente de 8 bits, el desplazamiento va a estar dado por 2 a la 8, que es 255, o sea 2 a la n, donde la cantidad de bits del exponente es 8, menos 1 dividido 2. Menos 1 es 254, dividido 2, 127. Entonces el desplazamiento para 8 bits, un exponente de 8 bits va a ser el 127. Lo que significa es que al exponente real que yo quiero guardar en memoria, le voy a sumar el desplazamiento de 127. Como ejemplo, si el exponente real es el menos 126, al sumarle 127 me da 1. Entonces lo que se guarda en memoria es el 1 en binario. Este sería el exponente resultado que se va a guardar en memoria. Si el exponente real es 126, entonces al sumar el exponente, el desplazamiento 127, me da 253, y lo que se va a guardar en la sección exponente va a ser el 253 en binario, que es lo que se muestra acá debajo. Si el exponente real es el 127 más el desplazamiento me da 254, pasado a binario va a ser este valor que tengo acá debajo. Bueno, veamos un ejemplo concreto y con esto terminamos con la explicación. Supongamos que queremos representar en coma flotante el número menos 0,75, ¿no? Este número está en base 10, por lo tanto antes de poder representarlo lo vamos a tener que pasar a binario. Un dato que ya podemos representar dentro del número en coma flotante, en el formato de la IEEE, es el signo. Habíamos dicho que si el signo es negativo, entonces en el bit de signo ponemos un 1. Es lo único que podemos representar hasta ahora. Lo demás lo vamos a ir calculando. ¿Cómo hacemos para representar el 0,75 en binario? Bueno, para los números que son menores a 1, en lugar de dividir por 2 como se hacía con los números enteros, el pasaje a binario se hace multiplicando por 2. Entonces veamos ejemplos de eso, así les queda claro y podemos seguir con la explicación. ¿Qué pasa si queremos pasar a binario el número 0,25? Multiplicamos por 2, ¿no? Perdón, acá sería el 0,2. Vamos a pasar a binario el 0,2. Multiplicamos por 2. 0,2 por 2 me da 0,4. Si el resultado del producto es menor a 1, pongo un 0 a la derecha de la coma. Vuelvo a multiplicar por 2 el resultado, o sea 0,4 por 2, me da 0,8. Como es menor que 1, pongo otro 0 a la derecha de la coma.
vuelvo a multiplicar por 2, me da 1,6. Si es mayor o igual que 1 el resultado, pongo un 1 a la derecha de la coma. Acá me quedó un 0 menos, o sea, tengo dos ceros, agrego el 1. Vuelvo, si el resultado me dio mayor que 1, entonces me quedo solamente con la parte decimal, la traslado debajo y vuelvo a multiplicarla por 2. Multiplico por 2, me da 1,2. Mayor a 1, entonces agrego otro 1 en la parte del resultado. Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo voy a multiplicar por 2? Hasta que el resultado me dé un entero, un 1 entero. Cuando obtenga un 1 entero, lo que me quedó en la parte binaria es el resultado final de pasar a binario un número menor a 1. Veamos un ejemplo que es similar al que estamos viendo en coma flotante, el 0,75. Bueno, para pasarlo a binario, multiplico por 2, me da 1,5, ¿no? Es mayor o igual que 1, por lo tanto pongo un 1 a la derecha de la coma. Me quedo con la parte decimal, vuelvo a multiplicar la parte decimal por 2, me da 1. Es mayor o igual que 1, pongo un 1 en la parte decimal del número binario. Y como no tiene parte decimal, terminé la operación. O sea que ya pasé completamente el 0,75 a binario. Entonces el 0,75 va a ser equivalente al 0,11 en base 2. Si quieren, para no confundirnos, le ponemos base 2 y base 10. Bueno, si esto se entendió, entonces podemos continuar. Ya sabemos que el 0,75 es igual al 0,11 en binario. Entonces tenemos el número expresado en binario. Ahora lo vamos a normalizar, ¿no? Entonces, ¿cómo normalizamos el 0,11? Tenemos que correr la coma hasta a derecha hasta encontrar el primer dígito distinto de 0. En este caso, haciendo un corrimiento a derecha, encuentro el primer dígito distinto de 0. Por lo tanto, me va a quedar normalizado de esta forma: 1,1 por 2 a la menos 1. O sea, si corro la coma una posición a derecha, el exponente se decrementa. Recordemos eso: si corremos la coma a izquierda, el exponente se incrementa. Si la corremos a derecha, se decrementa. Por lo tanto, acá tenemos menos 1,1 por 2 a la menos 1. Hasta acá ya tenemos el número normalizado en binario. Y lo único que nos falta es calcular el exponente, ¿no? Algo que podemos ir completando es la mantisa. La mantisa está dada por los dígitos que me quedaron acá en la mantisa, ¿no? Pero como dijimos que el 1 entero está implícito, no lo vamos a almacenar o a guardar en la parte de la mantisa. Ya se asume que es 1. Al normalizar, siempre tiene que quedar un 1 del lado izquierdo. Entonces, cuando representamos en el formato de la IEEE, no tenemos que indicar explícitamente que hay un 1 en la parte entera. Solamente indicamos lo que está a la derecha de la coma. En este caso, es un 1 e infinitos ceros. O sea, los ceros a la derecha en la parte decimal no tienen peso. Entonces ponemos el 1 y completamos el resto de los 22 dígitos de la mantisa con ceros, ¿no? Y esta sería la parte decimal de mi número binario en coma flotante. Ahora me falta expresar el exponente. El exponente es de 8 bits, como dijimos, y el exponente que tiene mi número es el menos 1. Entonces hacemos el cálculo del exponente utilizando el método del exceso. Sería menos 1 más el desplazamiento de 127. Eso me da 126. El 126 lo paso a binario y este es el valor que voy a poner en el exponente y que va a estar representando el exponente menos 1 en un formato de representación llamado por el exceso. Bueno, entonces finalmente el número en coma flotante final sería todo este conjunto de bits o dígitos,
y si lo expresamos fuera de lo que son las casillas, el número en memoria me va a quedar de esta forma, que es un número bastante grande, pero de cualquier manera, o sea, ocupa una cantidad de bits considerable, pero de cualquier manera en coma flotante puedo ocupar muchísimos menos dígitos si el número es muy grande o muy pequeño. Para terminar, pueden estudiar estos temas en el capítulo 1 del libro de la materia o en el capítulo 19 del William Stalin.